Bamidbar. Números capítulo 1. A continuación, veremos el censo de los israelitas. Tenemos ante nosotros un segundo censo. El primero tuvo lugar antes de erigirse el tabernáculo, Éxodo capítulo 30, versículo 12 al capítulo 38, versículo 26, para determinar la población del pueblo de Israel como un todo, mientras que este segundo censo busca determinar la población de cada tribu individualmente. En líneas generales, en realidad este es el cuarto censo. El primero, cuando los hijos de Jacob descendieron a Egipto, que eran 70 almas. El segundo, al salir de Egipto, que eran 600,000 hombres en edad militar. El tercero tuvo lugar al día siguiente de Yom Kippur, después de haber adorado al becerro de oro. Éxodo capítulo 30, versículo 12 al capítulo 38, versículo 26. Y el cuarto censo, el descrito a continuación. Comenzamos con el versículo 1. El primer día del segundo mes, al segundo año de haber salido de Egipto, Hashem le habló a Moshe en el desierto del Sinaí, en la tierra del encuentro, diciéndole: Censa a toda la comunidad israelita. Cénsalos por sus clanes familiares para conocer el número de cada tribu, de acuerdo a la línea paterna. Cénsalos para determinar el número de cada uno de los nombres, o sea, a cada uno de los clanes. Censa a todos los varones, a los varones solamente, cabeza por cabeza. El censo debería abarcar solo a los hombres, mayores de 20 hasta los 60 años, los que sean aptos para enrolarse en el ejército de Israel. Tú y Aarón deberán contarlos de acuerdo a sus escuadrones. Junto con ustedes habrá un representante de cada tribu que deberá ser cabeza de su línea paterna, o sea, el jefe de cada tribu. Los siguientes son los nombres de los representantes que deberán estar con ustedes: de la tribu de Rubén, Elitzur, hijo de Shedeur; de la tribu de Shimón, Shelumiel, hijo de Tsurishadai; de Yehudá, Nachshon, hijo de Aminadab; de Isahar, Netanel, hijo de Tsuar; de Zebulón, Eliab, hijo de Gelón; de los hijos de Yosef, por Efraín, Elishama, hijo de Amiud; y por Manasé, Gamliel, hijo de Pedatsur; de Biniamín, Abidán, hijo de Gidoní; de Dan, Ahiezer, hijo de Amishadai; de Asher, Pegiel, hijo de Ohran; de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel; de Neftalí, Ahirá, hijo de Enán. Estos fueron los representantes de la comunidad, líderes de sus tribus por línea paterna, cabezas de los millares de Israel. Moshe y Aarón tomaron a estos hombres, aquellos 12 representantes cuyos nombres fueron designados a tal efecto. Reunieron a toda la comunidad el primer día del segundo mes y registraron sus linajes tribales de acuerdo a las evidencias o testigos de cada uno debía presentar. El registro fue por línea paterna. Contaron uno por uno el número de los nombres de cada familia, o sea, contaron la cantidad de hombres, mayores de 20 y hasta 60 años, tal como Hashem le ordenara a Moshe. Así los contó en el desierto Sinaí. Continuamos con Bamidbar, Números capítulo 1, versículo 20, y leeremos sobre el censo de la tribu de Reubén. Este fue el resultado del censo para los descendientes de Reubén, primogénito de Israel. De acuerdo al registro de su linaje tribal por línea paterna,
El número de sus nombres censados, uno por uno, hombres mayores de 20 y hasta 60 años, o sea, aquellos aptos para el ejército, fue el siguiente. La cuenta para la tribu de Rubén fue de 46.500. Ahora veremos el censo de la tribu de Shimeón, versículo 22. El resultado para los descendientes de Shimón, de acuerdo al registro de su linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres censados uno por uno, hombres mayores de 20 y hasta los 60 años, o sea, aquellos aptos para el ejército, fue el siguiente. La cuenta para la tribu de Shimón fue de 59.300. A continuación veremos el censo de la tribu de Gad. Versículo 24. El resultado para los descendientes de Gad, de acuerdo al registro de su linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres, hombres mayores de 20 hasta 60 años, o sea, aquellos aptos para el ejército, fue el siguiente. La cuenta para la tribu de Gad fue de 45.650. Ahora veremos el censo de la tribu de Yehudá. Versículo 26. El resultado para los descendientes de Yehudá, de acuerdo al registro de su linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres, hombres mayores de 20 hasta los 60 años, o sea, aquellos aptos para el ejército, fue el siguiente. La cuenta de la tribu de Yehudá fue de 74.600. Ahora veremos el censo de la tribu de Isahar. Versículo 28. El resultado para los descendientes de Isahar, de acuerdo al registro de su linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres, hombres mayores de 20 y hasta 60 años, o sea, aquellos aptos para el ejército, fue el siguiente. La cuenta de la tribu de Isahar fue de 54.400. Veremos el censo de la tribu de Zebulón. Versículo 30. El resultado para los descendientes de Zabulón, de acuerdo al registro de su linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres, hombres mayores de 20 y hasta 60 años, o sea, aquellos aptos para el ejército, fue el siguiente. La cuenta de la tribu de Zabulón fue de 57.400. Ahora veremos el censo de la tribu de Efraín. Entre los hijos de Yosef, el siguiente es el resultado. De los descendientes de Efraín, de acuerdo al registro de su linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres, hombres mayores de 20 y hasta 60 años, o sea, aquellos aptos para el ejército, fue el siguiente. La cuenta de la tribu de Efraín fue de 40.500. Ahora veremos el censo de la tribu de Manasé. Versículo 34. El resultado para los descendientes de Manasé, de acuerdo al registro de su linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres, hombres mayores de 20 y hasta 60 años, o sea, aquellos aptos para el ejército, fue el siguiente. La cuenta de la tribu de Manasé fue de 32.200. Ahora veremos el censo de la tribu de Benjamín. Versículo 36. El resultado para los descendientes de Benjamín, de acuerdo al registro de su linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres, hombres mayores de 20 y hasta 60 años, o sea, aquellos aptos para el ejército, fue el siguiente. La cuenta de la tribu de Benjamín fue de 35.400. Veremos el censo de la tribu de Dan. Versículo 38. El resultado para los descendientes de Dan, de acuerdo al registro de su linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres, hombres mayores de 20 y hasta 60 años, o sea, aquellos aptos para el ejército, fue el siguiente. La cuenta de la tribu de Dan fue de 62.700. Ahora veremos el censo de la tribu de Asher. Versículo 40. El resultado para los descendientes de Asher, de acuerdo al registro de su linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres, hombres mayores de 20 y hasta 60 años, o sea, aquellos aptos para el ejército, fue el siguiente.
La cuenta de la tribu de Asher fue de 41.500. Veremos el censo de la tribu de Neftalí, más los totales finales. Versículo 42. El resultado para los descendientes de Neftalí, de acuerdo al registro de su linaje tribal por línea paterna, el número de sus nombres, hombres mayores de 20 y hasta 60 años, o sea, aquellos aptos para el ejército, fue el siguiente. La cuenta de la tribu de Neftalí fue de 53.400. Estos son los cómputos realizados por Moshe, Aarón y los 12 hombres líderes de Israel, uno por cada una de las 12 tribus, por linaje paterno. El total de los cómputos de todos los israelitas por linaje paterno, hombres mayores de 20 y hasta 60 años, o sea, los aptos para enrolarse en el ejército de Israel, fue el siguiente. El total de sus cómputos fue de 603.550. Los levitas, según su tribu paterna, no fueron censados entre ellos. Veremos acerca del estatus de los levitas. Versículo 48. Hashem le habló a Moshe diciendo: No cuentes ni censes a los levitas junto con los israelitas. Pone a los levitas a cargo del cuidado del tabernáculo de las tablas del testimonio, con todos sus accesorios y todo lo que le pertenezca. Ellos transportarán el tabernáculo y todos sus accesorios y estarán a su servicio. Los levitas tenían a su cargo erigir el tabernáculo al llegar a cada parada, desmantelarlo y reiniciar la marcha, y realizar todas las tareas de mantenimiento necesarias. Siempre continuamos con el versículo 50. Ellos acamparán alrededor del tabernáculo. Cuando el tabernáculo debe ser trasladado, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo deba permanecer en un lugar, los levitas lo instalarán. Todo no levita que participe en dichas tareas morirá a manos del cielo. Comentario: y no a manos de un tribunal humano. Cuando en hebreo el versículo emplea la forma de mot y aumat, literalmente morir o morirá, se refiere a una sentencia de muerte dictada por un tribunal humano. Cuando dice simplemente yumat, es decir, sin el mot, que significa morirá, se refiere a una muerte a manos del cielo. Continuamos con el versículo 52. Los israelitas deberán acampar cada uno en su propio campamento y bajo su bandera, conforme a sus divisiones. En total eran 4 divisiones, cada una de las cuales comprendía 3 tribus. Continuamos con el versículo 53. Los levitas deberán acampar alrededor del tabernáculo con las tablas del testimonio para que nadie se acerque al tabernáculo, y evitar así el enojo de Hashem contra la comunidad de Israel. Los israelitas tendrán a su cargo la custodia del tabernáculo con las tablas del testimonio. Los israelitas hicieron todo lo que Hashem le ordenara a Moshe y lo hicieron con absoluta precisión. Continuamos con Bamidbar, Números capítulo 2, versículo 1. Veremos la distribución de las 12 tribus en 4 divisiones. Hashem le habló a Moshe y a Aarón diciendo: Que los israelitas acampen cada uno junto a su propia bandera, bajo la insignia de su linaje paterno. Deberán acampar alrededor de la tienda del encuentro a cierta distancia. Comentario: a una distancia de 1.000, es decir, aproximadamente 1 kilómetro. Alrededor acampaban Moshe, Aarón y los levitas. A cierta distancia, 1.000, es decir, 1 kilómetro aproximadamente, acampaban todo el pueblo. Acampaban a esa distancia y no más lejos para tener permitido acercarse al tabernáculo en Shabbat. De lo contrario, no habrían podido hacerlo, pues hubiesen violado el Tehum, que es la máxima distancia que uno puede alejarse del lugar donde pasa el Shabbat. Cada tribu tenía su propia bandera, cuyo color era el de la piedra que le correspondía en el Hoshel, es decir, el pectoral del sacerdote principal, y a su vez cada una de las 4 divisiones tenía una bandera que comprendía a sus 3 tribus. Continuamos viendo sobre la división de Yehudá hacia el este. Versículo 3.
Al frente, al este, acamparán los escuadrones bajo la bandera de la división de Yehudá. El jefe de los descendientes de Yehudá es Nachshon, hijo de Aminadab. El cómputo de su escuadrón es de 74.600 hombres, y junto a él acampará la tribu de Isahar. El jefe de la tribu de Isahar es Natanel, hijo de Zufar. El cómputo de su escuadrón es de 54.400 hombres. La tribu de Zabulón también deberá estar con ellos. El jefe de los descendientes de Zabulón es Eliab, hijo de Helom. El cómputo de su escuadrón es de 57.400 hombres. El campamento de Yehudá, integrado por los escuadrones, cuenta con 186.400 hombres. Serán los primeros en ponerse en marcha. Cuando veían que la nube de Hashem se apartaba, los sacerdotes tocaban las trompetas y el campamento de Judá se ponía en marcha primero. Veremos la división de Rubén hacia el sur. Versículo 10. Aquellos escuadrones bajo la bandera de la división de Rubén deberán acampar hacia el sur. El jefe de los descendientes de Rubén es Elitzur, hijo de Shedeur. Su escuadrón cuenta con 46.500 hombres. Junto a él deberá acampar también la tribu de Shimón. El jefe de los descendientes de Shimón es Shmuel, hijo de Surishadai. Su escuadrón cuenta con 59.300 hombres. La tribu de Gad deberá acampar con ellos. El jefe de los descendientes de Gad es Eliasaf, hijo de Ruel. En el capítulo 1, versículo 14 es llamado Deuel. Continuamos con el versículo 15. Su escuadrón cuenta con 45.650 hombres. El campamento de Rubén, integrado por sus escuadrones, cuenta con 151.450 hombres. Ellos serán los segundos en marchar. Veremos sobre la tienda y el encuentro de los levitas en el centro del campamento. Versículo 17. La tienda del encuentro, el campamento de los levitas, deberá marchar en el centro de los demás campamentos, según el mismo orden en que habrán de acampar. Así se pondrán en marcha. Cada uno estará en su posición bajo su bandera. Continuamos viendo sobre la división de Efraín hacia el oeste. Versículo 18. Aquellos escuadrones bajo la bandera de la división de Efraín estarán ubicados hacia el oeste. El jefe de los descendientes de Efraín es Elishama, hijo de Amiud. Su escuadrón cuenta con 40.500 hombres. Junto a él deberá estar la tribu de Manashe. El jefe de los descendientes de Manashe es Gamliel, hijo de Pedatsur. Su escuadrón cuenta con 32.200 hombres. Y la tribu de Binyamin también deberá acampar con ellos. El jefe de los descendientes de Binyamin es Abidán, hijo de Gidoní. Su escuadrón cuenta con 35.400 hombres. El campamento de Efraín, integrado por sus escuadrones, cuenta con 108.100 hombres. Ellos serán los terceros en emprender la marcha. La división de Dan al norte. Cómputo total de los israelitas. Continuamos con el versículo 25. Aquellos escuadrones que han de enrolarse bajo la bandera de la división de Dan estarán al norte. El jefe de los descendientes de Dan es Ahiezer, hijo de Amishadai. Su escuadrón cuenta con 62.700 hombres. Junto a él deberán acampar la tribu de Asher. El jefe de los descendientes de Asher es Pagiel, hijo de Ohran. Su escuadrón cuenta con 41.500 hombres. Y con ellos también deberán acampar la tribu de Neftalí. El jefe de los descendientes de Neftalí es Ahirá,
hijo de Enán. Su escuadrón cuenta con 53.400 hombres. El campamento de Dan cuenta con 157.600 hombres. Ellos cierran la marcha con su bandera. Esta es la cuenta total de los israelitas por linaje paterno. La cuenta total de los hombres de todos los campamentos y de todos los escuadrones es de 603.550. Los levitas no fueron contados entre los israelitas, tal como Hashem le ordenara a Moshe. Los israelitas hicieron todo lo que Hashem le ordenara a Moshe. Acampaban agrupados bajo sus banderas y cada uno marchaba con su tribu por linaje paterno. Continuamos con Bamidbar, Números capítulo 3, versículo 1. Los siguientes son los descendientes de Aarón y de Moshe. Esto es a partir del día que Hashem le hablara a Moshe en el monte Sinaí. Estos son los nombres de los hijos de Aarón. El primogénito, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes consagrados que él preparará para oficiar. Sin embargo, Nadab y Abiú murieron ante Hashem al haber hecho una ofrenda no autorizada ante Hashem en el desierto del Sinaí. No tuvieron hijos. Eleazar e Itamar efectuaron el servicio divino como sacerdotes en vida de su padre Aarón. Comentario. A veces Aarón no podía oficiar como sacerdote principal por estar impuro. En tal caso oficiaba Eleazar. Y si también él estaba impuro, oficiaba Itamar. Veremos cuáles son las obligaciones de los levitas. Versículo 5. Hashem le habló a Moshe diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y preséntalos ante Aarón, el sacerdote principal, para que se pongan a su servicio. Ellos estarán al servicio de él. Los levitas asistirán a Aarón a custodiar que nadie se acerque al tabernáculo, a efectuar trabajos que no le correspondan, ya sea el trabajo de erigir el tabernáculo, desmantelarlo, cuando deban marchar o custodiarlo, para que ningún ajeno se acerque a efectuar servicio alguno allí. Siempre continuamos con el versículo 7. Y también harán el trabajo de la tienda del encuentro. Comentario, es decir, el servicio y los trabajos que se les han asignado previamente. De toda la comunidad tendrán a su cargo la tarea de mantener a los ajenos apartados del tabernáculo, tendrán a su cargo la custodia de todos los utensilios de la tienda del encuentro y también tendrán a su cargo la tarea de los israelitas para el tabernáculo. Comentario, es decir, los levitas harán las tareas del tabernáculo como representantes de todo el pueblo, pues el cuidado del tabernáculo, que incluye todas las tareas mencionadas, incumbía a toda la comunidad, pero los levitas actuaban como sus mandatarios, y en pago de su servicio la comunidad les entregaba diezmos. Continuamos con el versículo 9. Entrega a los levitas a Aarón y a sus hijos, para que los asistan en las tareas del templo. Por decreto divino, los levitas deben de ser separados del resto de la comunidad israelita y deben ser cedidos a él para asistirlo en las tareas del templo. A Aarón y a sus hijos encárgales que se ocupen de su oficio como sacerdotes. El ajeno al sacerdocio que participe en el oficio morirá. Veremos a los levitas en el reemplazo de los primogénitos. Versículo 11. Hashem le habló a Moshe diciendo: en cuanto a mí, mira, que de la comunidad israelita he separado para mi servicio a los levitas en lugar de todo primogénito, el que abre matriz del pueblo de Israel, consagrados a mí, han de estar los levitas, pues a mí me pertenecen todos los primogénitos, desde el día en que exterminé a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Entonces consagré para mí todos los primogénitos de Israel, tanto primogénitos humanos como animales. Ellos me pertenecen. Yo soy Hashem. Comentario. Como consecuencia del incidente con el becerro de oro, Hashem descartó a los primogénitos del pueblo.
y en su lugar tomó para su servicio a los levitas, que no participaron de aquel culto idólatra. Continuemos con Bamidbar, Números capítulo 3 versículo 14, sobre el censo de los levitas. Hashem le habló a Moshe en el desierto Sinaí diciendo: Censa a los levitas, cada familia individualmente por linaje paterno. Cuenta a todos los hombres mayores de 1 mes de edad. Y en efecto, tal como le fuera ordenado a Moshe, los contó por orden de Hashem. Literalmente, por boca de Hashem, Moshe le dijo a Hashem que no era decoroso que entrara tienda por tienda preguntando cuántos niños había ahí. Hashem le respondió: párate a la puerta de cada tienda y yo diré, aquí hay tal cantidad de niños. Este es un comentario. Continuamos con el versículo 17. Los siguientes son los hijos de Leví, por sus nombres: Gersón, Kehat y Merari. Los siguientes son los nombres de los hijos de Gersón, cabezas de la familia: Livni y Shimi. Los hijos de Kehat, cabezas de familias: Amram, Itzhar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari, cabezas de familias: Mahli y Mushi. Las siguientes son las familias de los levitas por linaje paterno. Por Gershon, la familia Livnita y la familia Shimita, esas son las familias gershonitas. El cómputo de ellos, el total de los hombres mayores de 1 mes es de 7,500. Las familias gershonitas deberán acampar detrás del tabernáculo hacia el oeste. El jefe de cada casa paterna de los gershonitas es Eliasaf, hijo de Lael. Los descendientes de Gershón en la tienda del encuentro estarán a cargo de las cortinas inferiores, del Mishkan, tabernáculo, y de las cortinas de pelo de cabra de la tienda, y de la cortina de las pieles de carnero teñidas con rojo, y de las cortinas de las pieles de tahash, de su cubierta, y de la cortina de la entrada de la tienda del encuentro. Comentario. En este contexto, Mishkan alude al cortinado inferior del tabernáculo, que era el templo portátil durante la travesía por el desierto, mientras que tienda alude al cortinado inmediatamente superior del tabernáculo. En total, el tabernáculo constaba de 4 distintos niveles de cortinados o toldos. Versículo 26. Asimismo estarán a cargo de las cortinas del patio del tabernáculo, de la cortina de la entrada del patio que rodea al tabernáculo del altar y de sus cuerdas, o sea, las cuerdas que mantenían el tabernáculo y su tienda, y de todo el trabajo afín, o sea, atar las cuerdas a las estacas. Continuamos con el versículo 27. Kehat incluye a la familia Amrimita, la familia Isharita, la familia Hebronita y la familia Uzielita. Estas son las familias quejatitas. La cuenta de todos los hombres mayores de 1 mes es de 8,600. Ellos estarán a cargo de los elementos más sagrados del santuario. Las familias de los descendientes de Kehat deberán acampar hacia el lado sur del tabernáculo. El jefe de la casa paterna de las familias quejatitas es Elitzafán, hijo de Uziel. Tendrán a su cargo el arca, la mesa, la menorá, es decir, el candelabro, los altares y los elementos del santuario con los cuales los sacerdotes llevan a cabo el servicio divino. La cortina divisoria del tabernáculo, detrás de la cual se encuentra su parte más sagrada, y todo el trabajo afín. El jefe general de los levitas es Elazar, hijo del sacerdote Aarón, que dirigirá los trabajos para el santuario. Merari comprende la familia Mahlita y la familia Mushita. Esas son las familias de Merari. La cuenta de todos los hombres mayores de 1 mes es de 6,200. El jefe de la casa paterna de las familias de Merari es Tzuriel,
hijo de Abijail. Deberán acampar del lado norte del tabernáculo. Los hijos de Merari estarán a cargo de los tablones del tabernáculo, sus travesaños, sus columnas, sus bases, todos sus accesorios y todo el trabajo afín. O sea, ensamblar las columnas y erigir la estructura. Y también las columnas alrededor del patio, de sus bases y de sus estacas y de sus cuerdas. Y acampando al frente del tabernáculo, delante de la tienda del encuentro hacia el lado oeste, estarán Moshe y Aarón y sus hijos, que tendrán a su cargo los trabajos relativos al santuario. Ellos estarán al servicio de los israelitas. Comentario. O sea, los levitas actuarán como representantes de toda la comunidad de Israel. Tenían a su cargo los trabajos relacionados con el cuidado y la carga del santuario. El extraño que se acerca a realizar un trabajo ajeno a él, morirá. El total de los levitas varones mayores de un mes de edad que Moshe y Aarón censaron por familia en cumplimiento a la orden de Hashem es de 22,000. Continuamos con Bamidbar, Números capítulo 3, versículo 40. Hashem le habló a Moshe. Censa a todos los primogénitos varones de los israelitas, mayores de un mes. Toma un censo de los nombres y un lugar de los primogénitos israelitas. Toma para mí a los levitas. Yo soy Hashem. Reservaré también los animales de los levitas a cambio de todos los animales primogénitos de los israelitas. Y en efecto, Moshe hizo la cuenta de todos los primogénitos de los israelitas. La cuenta de los nombres de todos los varones primogénitos mayores de un mes fue de 22,273. Ahora veremos a los levitas al servicio de Hashem en reemplazo de los primogénitos. Versículo 44. Hashem le habló a Moshe diciendo: Toma a los levitas a cambio de todos los primogénitos israelitas, y los ganados de los levitas a cambio de los primogénitos de sus ganados. Los levitas quedarán consagrados para mí. Yo soy Hashem. Los 273 primogénitos que sobrepasan al total de levitas deberán ser redimidos. Comentario. Los levitas debían ocupar el lugar de todos los primogénitos israelitas. Cada primogénito era rescatado por un levita. O sea, que 22,000 levitas rescataban a 22,000 primogénitos. Pero había 273 primogénitos excedentes, los cuales debían de ser rescatados de otro modo para que pudieran desempeñarse en su vida civil. Versículo 47. A tal efecto, deberás tomar de ellos 5 shekel por cabeza. El shekel es la unidad de moneda empleada para todos los efectos del santuario. Un shekel equivale a 20 gerás. Deberás entregar dichas monedas de plata a Aarón y a sus hijos como rescate por los primogénitos que sobrepasan de ellos, o sea, del total de los levitas. Y en efecto, Moshe tomó las monedas de plata del rescate por los primogénitos que quedaron, luego de que casi la totalidad de los primogénitos ya fueron redimidos por los levitas. Tomó las monedas de plata de parte de los primogénitos israelitas. En total tomó 1,365 shekel. En el shekel, que es la tasación para todos los efectos del santuario, Moshe entregó a Aarón y a sus hijos las monedas de plata de los que fueron rescatados por orden de Hashem, tal como Hashem le ordenará a Moshe. Comentario. En el capítulo 3, versículo 39, leemos que en total de los levitas fue de 22,000, pero si hacemos la suma de los parciales del capítulo 3, versículo 22, del capítulo 3, versículo 28 y del capítulo 3, versículo 34, 7,500, 8,600 y 6,200 respectivamente. Tenemos que el total de los levitas es de 22,300 hombres.
Esos 300 hombres de referencia eran los primogénitos levitas y que justamente por ser primogénitos no tenían el poder de rescatar a otros primogénitos del pueblo y por eso no fueron incluidos en la cuenta total del versículo del capítulo 3, versículo 39. Continuemos con Bamidbar, capítulo 4, versículo 1. Hashem le habló a Moshe y Aarón diciendo: Entre los levitas tomen la cuenta de los descendientes de Kehat, establezcan el censo por familia, por linaje paterno. Las familias se establecían por linaje paterno. Establezcan en total de los hombres comprendidos entre 30 y 50 años, los que sean aptos para el servicio de las cargas, en la tienda del encuentro. El siguiente será el servicio de los descendientes de Kehat en la tienda del encuentro. Ellos estarán a cargo de los elementos más sagrados del santuario. O sea, deberán cargar el arca, la mesa, el candelabro, los altares, la cortina divisoria y los accesorios para los sacrificios. Cuando haya que levantar el campamento, entrará Aarón con sus hijos. Quitarán la cortina divisoria y con ella cubrirán el arca, que contiene las tablas del testimonio. Entonces colocarán sobre ella una cubierta de pieles de tahash. El tahash es una especie de animal ya extinguido, según algunos comentarios. Y por encima de ella extenderán un manto de lana turquesa. Luego le pondrán sus travesaños para transportarla. Y sobre la mesa para el pan de la presencia colocarán un manto de lana turquesa, sobre el que dispondrán los moldes del pan, las cucharas, los soportes laterales y los tubos media caña para separar los panes unos de otros. Y encima deberán permanecer el pan continuamente. Comentario. Literalmente encima deberán estar el pan de la perpetuidad, en alusión al pan de la presencia que debía estar allí constantemente. El versículo 8 dice: Encima de todo eso deberán colocar un manto de lana carmesí, que deberán cubrirlo con una cubierta de pieles de tahash. Entonces le colocarán sus travesaños para transportarla. Deberán tomar un manto de lana turquesa y cubrirán la menorá, es decir, el candelabro, para iluminación junto con sus lámparas, sus portamechas, sus cucharas y todos sus vasos para el aceite. Los que emplean para el servicio respectivo, la menorá y todos sus accesorios, deberán ponerla dentro de una cubierta de pieles de tahash y deberán colocarla sobre el bastidor de carga. Sobre el altar de oro deberán extender un manto de lana turquesa, al que deberán cubrir con una cubierta de pieles de tahash. Entonces le colocarán sus travesaños para el transporte. Luego deberán tomar todos los elementos con los que se lleva a cabo el servicio respectivo del santuario y deberán colocarlos en un manto de lana turquesa. Deberán cubrirlos con una cubierta de pieles de tahash y deberán ponerlos en un bastidor de carga. Luego deberán sacar las cenizas del altar de las ofrendas olá, es decir, el altar de cobre, y extenderán sobre él un manto de lana púrpura. Sobre tal manto dispondrán todos sus accesorios, con los cuales llevan a cabo servicio respectivo: los portabrasas, los garfios, las palas y los tazones, todos los accesorios del altar, y extenderán sobre él una cubierta de pieles de tahash. Luego le pondrán sus travesaños para transportar. Aarón y sus hijos terminarán de envolver los accesorios más sagrados del santuario, o sea, el arca y el altar de cobre, y todos los accesorios del santuario,
el candelabro y los elementos para realizar el servicio de los sacrificios, de modo que el campamento pueda ponerse en marcha. Y solo después de que los sacerdotes hayan finalizado de envolver todos los elementos, podrán acercarse los descendientes de Kehat para transportarlos, de modo que no toquen los objetos sagrados, pues morirán. Esos son los objetos de la tienda del encuentro que deberán transportar los descendientes de Kehat, a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Está el aceite para la iluminación, el incienso de las especias aromáticas, la ofrenda minjá perpetua y el aceite de la unción. También tendrá a su cargo la supervisión del trabajo de los quejatitas en cuanto al tabernáculo y a todos sus accesorios y utensilios sagrados. Hashem le habló a Moshe y a Aarón diciendo: no provoquen que los quejatitas se extingan entre los levitas. Hagan con ellos lo siguiente para que vivan y no mueran. Cuando ellos se acerquen al recinto más sagrado del santuario, es decir, el Kodesh HaKadoshim, Aarón y sus hijos le asignarán a cada hombre su trabajo y lo que debe transportar. Ellos, los quejatitas, no podrán entrar a ver cuando Aarón y sus hijos estén envolviendo los objetos sagrados. Así no morirán. Leeremos la Haftará Bamidbar del profeta Oseas, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 22. Trata sobre la restauración de Israel, promesa de la redención. Versículo 1. El número de los israelitas será como la arena del mar, que no se puede calcular ni contar. Ocurrirá entonces que en vez de ser llamados ustedes, no son mi pueblo, se les dirá, hijos de Elohim viviente. La gente de Judá e Israel se juntarán, nombrarán un único líder y abandonarán su exilio. Ascenderán a Israel. Grande será el día de Israel. Israel, comentario, alude al pueblo judío en exilio. Versículo 3. Díganle a sus hermanos, a mi pueblo, y digan a sus hermanas, Ruhama, compadecida. Comentario, en alusión a la reunificación del pueblo cuando las tribus de Yehudá y Benjamín llamarán nuevamente a nuestro pueblo, a sus hermanos de las 10 tribus. Versículo 4. Quéjense contra la madre de ustedes, quéjense pues ella. Comentario, este es un eufemismo de los transgresores. No es mi mujer, ni yo soy su marido. Que se deshaga de sus prostituciones y quite a sus amantes. Comentario, literalmente deseos lujuriosos de entre sus pechos. Aquí está comparando a los transgresores con una mujer desleal. Dejan a los profetas de Hashem por los falsos profetas. Versículo 5. Para evitar que la desvista y la deje desnuda tal como el día en que nació. Y para evitar que la deje como un desierto y como tierra seca la haga morir de sed. No tendré misericordia de sus hijos, pues son producto de su prostitución. Pues su madre se prostituyó. La que los concibió perdió el honor al decir, iré con mis amantes, que me proveen mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Por eso obstruiré su sendero con espinos y la rodearé con un cerco para que no pueda encontrar sus caminos. Perseguirán sus amantes, pero no los alcanzarán. Los buscarán, pero no los encontrarán.
Entonces dirá: me iré y volveré a mi primer esposo, ya que estaba mejor entonces que ahora. Comentario. Los amantes son Asiria y Egipto, en quienes Israel confiaba, y también alude a las costumbres idólatras. Su esposo es Hashem. Versículo 10. Pues ella no reconoció que era yo quien le proporcionaba el trigo, el vino y el aceite. La plata y el oro con que yo la colmé fue utilizada para Baal, o sea, para ornamentar a los ídolos. Versículo 11. Por eso, comentario, para que sepa que yo soy la fuente de todo bienestar, le quitaré mi trigo cuando madure y mi vino en su estación. Y le sacaré también mi lana y mi lino que le di para que cubriera su desnudez. Ahora revelaré su repulsividad a los ojos de sus amantes, y nadie la salvará de mi mano. También pondré fin a su alegría, sus fiestas, sus Rosh Hodesh, es decir, los novilunios, sus Shabbat y todas sus festividades. Destruiré sus viñas y sus higueras, de las que ella decía: esta es la paga que me dieron mis amantes. La convertiré en un bosque en el que las bestias salvajes la devorarán. Comentario. Bestias salvajes alude a las naciones que atacarán a Israel. Versículo 15. La castigaré de todos los días que siguió a los ídolos, ofrendándoles incienso, cuando se arreglaban con sus aros y sus joyas e iban tras sus amantes, es decir, sus ídolos, olvidándose de mí, dice Hashem. Por eso mira, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Comentario. Una palabra que sale del corazón entra al corazón. Allí, en el exilio, ella, o sea Israel, asumirá cuán equivocada ha estado. Desde allí le daré a ella sus viñedos y transformaré el valle de Ajor, es decir, de la aflicción, en la puerta de la esperanza. Y ella morará allí tan feliz como en los días de su juventud y como en el día en que vino de Egipto. En aquel día, dice Hashem, tú me llamarás Ishi, es decir, mi esposo, y no me llamarás más Bari, es decir, mi amo. Comentario. Ambas expresiones aluden al lazo conyugal, pero mientras Ishi denota una relación sustentada en el amor y la comprensión, Bali denota una relación sustentada en un sentimiento de inferioridad que puede experimentar un subalterno ante un superior. Versículo 19. Eliminaré de su boca los nombres de los ídolos y nunca más serán mencionados por su nombre. En aquel día yo haré un pacto por ellos con las bestias salvajes, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra, para que no perjudiquen a la gente del país. Eliminaré el arco, la espada y las guerras de sobre la tierra, y así haré que puedan vivir en paz. Te tomaré como novia para siempre, nunca más te rechazaré, Israel. Te tomaré como novia en mérito a tu honestidad y rectitud, benevolencia y misericordia. Te tomaré como novia en mérito a tu fidelidad y conocerás a Hashem. Comentario. La fe en Hashem es la llave para llegar a conocerlo. El nombre de la porción Bamidbar significa en el desierto. Aquí el Creador instruye a Moisés que realice un censo para cuantificar a los hombres, con el motivo de preparar un ejército. Este censo no incluiría a Leví, pues ellos debían servir en el templo. Según la tradición oral, este censo tuvo lugar el 1 del mes de Iyar en el año 2449 antes de nuestra era.
Del censo aprendemos que aunque fueron las cabezas de familia las que fueron contadas, en sí representaban una unidad llamada familia, en donde cada miembro tiene un rol espiritual, físico, moral y energético. Si se desintegran los roles, todos son importantes y necesarios y ninguno es inferior a otro, el amor y la armonía no tendrán su cumplimiento. Pero si a pesar de las metas, deseos y aspiraciones de los miembros, estos se logran integrar, la unidad tendrá valor cualitativa y cuantitativamente. Solo así podemos decir que amamos al Creador, solamente si amamos al prójimo, es decir, al próximo. Volviendo al tema del censo, todos los israelitas que fueron censados estaban aptos para el ejército. Números 12, versículo 20. Surge la pregunta, ¿y los enfermos y lisiados? Para muchos estos fueron curados en el Sinaí. Entendemos que hay leyes de la naturaleza que pueden limitar, pero también comprendemos que a medida que recibimos y vivimos en las normas del Creador, muchas leyes de la naturaleza pueden verse afectadas. Tras el censo, la instrucción que recibe Moisés es de agrupar a las tribus en 4 posiciones estratégicas, cada uno con su respectiva bandera y en el orden de marcha. Esta posición estaba organizada en 3 anillos. Primeramente, las tribus resguardaban al tabernáculo, es decir, el anillo exterior. Posteriormente, la tribu de Leví es el segundo anillo, cada vez llegando al centro. Y por último, los que estaban al servicio dentro de la tienda. ¿Será posible cuidar y resguardar la ley, siendo que esta es aquella que nos cuida a nosotros? Efectivamente, la ley nos cuida, pero también debemos cuidar tenerla como el epicentro de nuestras vidas y la razón de la existencia misma. Guardemos nuestro santuario interior. Debemos cuidarnos entonces de no tener alguna inclinación y no dirigirnos siempre al centro, siempre apuntando a esa conexión divina. Cuidémonos del norte, en donde proféticamente viene el mal e históricamente los samaritanos vivieron con indiferencia e idolatría. Cuidémonos del sur, representado por los débiles del mundo, es decir, las pasiones mundanas. Recordemos que al sur geográficamente está Egipto. Cuidémonos del este, ese orgullo que se levanta con prominencia y trata de crecer en nuestras vidas cada mañana. Recordemos que el sol de justicia es el creador y no nosotros mismos. Malaquías 4:2. Cuidémonos del oeste, representado por el ocaso de la desesperación de la vida. Es decir, no nos inclinemos ni al norte, ni al sur, ni al este, ni al oeste. Busquemos habitar en su presencia. Hoy no existe una casta purísima. Luego de los exilios y a lo largo de la historia han surgido mezclas étnicas. El sabio medieval Rabí Moshe Maimónides decía que aunque uno no fuera de la tribu de Leví, uno podía convertirse en un levita espiritual. Es decir, que podemos consagrarnos y ser sirvientes del Creador a través de nuestras acciones, pues somos embajadores del Olam Haba, es decir, del mundo por venir, en este Olam Hasé, es decir, en el mundo que vivimos. En esta vida, las compañías inciden, así como las tribus como Judá, Sahar, Zabulón estuvieron cercanas a las puertas del tabernáculo y a las tiendas de Moisés y Aarón. Hoy vemos cómo fueron tribus estudiosas de esa palabra, la palabra del Eterno. Del otro lado, la tribu de Rubén estaba justo en la posición en la que acampaban aquellos que eran parte del clan levita,
Primo de Moisés me refiero a Coraj, siendo esta tribu arrastrada en el motín que más adelante estudiaremos. De estos eventos entendemos la importancia del estudio y la práctica de la palabra y por consiguiente la separación o anulación de la misma podría ser un amotinamiento en una simbiosis natural y espiritual, claro. Los primeros llamados a servir en el templo fueron los primogénitos, pero a causa de la idolatría se apartó un grupo de levitas y estos fueron consagrados para el ministerio. Aquí se evidencia con claridad un cambio de orden, siendo los primogénitos a levitas. Posteriormente en la historia se evidencia otro cambio de orden, siendo la levítica por la de los primogénitos. Es decir, se invierte el proceso, siendo el primero de las primicias Yeshua de Nazaret. La Torá, la palabra del Eterno, el dabar de vida o cualquier otro calificativo que deseemos darle a esta maravillosa palabra, fue dada en el desierto de nuestras vidas, cuando hayamos perdido lo que el mundo nos ha dado: gloria, comida, casa y una tierra. El Eterno nos saca y nos quita todo eso que es efímero, si deseamos que Él pueda operar en nuestra vida. Total, no estamos obligados. Cuando Él interviene en esta operación, ahora parece que todo aquello que creíamos poseer realmente nunca fue nuestro. Era solamente un espejismo. En ese duro golpe de la vida, muchos quedamos en shock. Y lo único que nos entrega el mismo Creador son sus palabras, su Torá y también su presencia para que habite en nosotros y nos guíe en este transitar. Realmente no necesitamos más para vivir. Con este tesoro realmente somos libres y podemos vivir con la fuerza de su voz. Cuando pensamos que lo teníamos todo, realmente eso era hojarasca. Ahora que lo tenemos todo, sabemos que lo material no suple a lo espiritual. Si estás en este momento tú te encuentras en el desierto de la vida, no te olvides que tu esperanza está en el dabar de vida. Surge la pregunta: ¿por qué razón en los censos no se contaron a las mujeres? Esta pregunta parece tener trampa. Para ello es necesario entender el propósito de los censos. Importante, el propósito de los censos. Curiosamente, el primer caso datado está en Bereshit y se cuenta que fueron 70 almas que descendieron a Egipto. Algunas otras versiones bíblicas indican que fueron 66, más Jacob, Lea, Silpa y Bilhá, es decir, 70. Aquí se observan a mujeres, es decir, las progenitoras. El sentido de este censo es datar la descendencia de Abraham, quien fue el que recibió la promesa que incidía en el cuerpo y la apertura del vientre de la matriarca Sara. Tácitamente, este es un censo, pues se está datando o registrando un número. El siguiente censo se realiza luego del becerro de oro. Se realizó un censo para determinar el número de varones muertos, pues ellos fueron los que participaron en este pecado. Luego se aplica otro censo relativo a que erigieron el tabernáculo, y en este sentido eran los varones quienes entraban como parte de las castas con sus respectivos roles dentro del santuario. En los roles, las familias tenían un propósito con objetivos claros y determinados, y también funciones determinadas. Por ejemplo, habían familias que se dedicaban al pan, otras que se dedicaban al aceite. Todos tenían un rol. En este mismo censo se determina la cantidad de varones que serían parte del ejército de Israel. No sería bueno que las mujeres pelearan contra los varones de otras ciudades y pueblos. Antes de entrar a la tierra prometida, existió otro censo. Fueron contados de nuevo.
a causa que fueron 10 muy malos espías los que habían dado malos informes de la tierra a la que iban a entrar. Curiosamente, han transcurrido 2 años desde que han cruzado el Mar de los Juncos, el Yan Suf, y envían espías para reconocer la tierra. Pero a causa de estos 10 muy malos espías, el proceso se retrasó 38 años más. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, en muchas ocasiones criticamos a que los israelitas tardaron 40 años en entrar a una tierra prometida. Hoy, quiero decirte con honestidad, siguiendo la cronología, que estos 10 malos espías afectaron a toda una nación, que a causa de no tener fe, toda esa generación pereció en el desierto. Tú no puedes entrar a la tierra prometida si no tienes fe. Los informes negativos de estos hacen que se retrasen los ingresos y preparativos para conquistar esa tierra. De esto quiero mostrarte algunas moralejas. Número 1, no digas que lo que tu creador te ha otorgado es malo, porque quizás tus ojos no ven la riqueza y la preciosidad de sus bendiciones. No te fíes del que no tiene fe. Él o ellos te pueden retrasar en tu propósito de vida. Y la tercera moraleja, si no tomas ese rol que se te ha asignado en esta tierra, morirás esperando a que alguien haga algo para que tú alcances tu propio objetivo. Esto fue lo que le pasó a Israel. Y este es parte del cuarto censo. Si es que lo vemos numéricamente, algunos dicen que es el quinto, otros que es el cuarto. En fin, veamos, hablando y tratando el tema del retraso. Camina, avanza, no te detengas. La tierra prometida, solo los valientes la tomarán. Hablando de esos 10 quejumbrosos, ellos decían, esta tierra en un sentido despectivo, de gigantes. ¿Tú ya has visto a los gigantes que tienes al frente? ¿O al gigante que va contigo a donde quiera que vas? Oh, cierto. Esa promesa fue dada al espía bueno llamado Josué. Pero tiene un condicionante. Dice, esfuérzate, sé valiente, no temas y no desmayes. Y si avanzamos un poco más, dice, no se aparte de ti este libro de la ley, pues así como estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo. Este consejo nos invita a analizar, a reflexionar, que hay que seguir avanzando. Aunque estemos en el desierto más crudo de la vida, Él ha prometido estar con nosotros, sí y solo sí, y ya lo hemos dicho anteriormente. Esta semana te invito a que tú puedas profundizar en los siguientes 2 temas. 1, los roles en el reino. Todos tenemos un rol. Número 2, los 10 espías malos y los 2 espías buenos. Prepárate porque posteriormente estaremos en otras porciones analizando sobre el asunto. Tienes un ejercicio para meditar esta semana. Analiza la importancia de dejarse amar y de ser sustentado en el desierto. Mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez y ha sido un gusto compartir contigo esta maravillosa porción. Esta porción que nos invita a adquirir vida, aún en los momentos difíciles. Te invito a que nos puedas seguir a través de nuestras diferentes redes sociales y en nuestro sitio oficial www.shedeur.com. Shalom, hermanos.